tareita. ¿Vietnamita o no? Los escucho. Mal, profe. ¿Por qué? Contame, ¿qué pasó? Porque usted qué escribió y de una se cambió la pantalla y pues ninguno alcanzamos a tomar el pantallazo ni nada, entonces no pudimos resolver nada. Ay, jue madre. ¿Y por qué no me avisaron? Mis compañeras han estado Usted escribiéndome no por contesta, WhatsApp. profe. Ay, carajo. No, qué piedra. Pues entonces, manda un pantallazo que no vaya a volver a pasar. Pero miremoslo pues entre todos, porque la idea que falla, hombre. ¿Cómo? Estadística. Ese. ¿Qué me han mandado a decir ahí? Yo no, pues como tengo el celular. Pantalla del ejercicio, alguien al que no toma foto del ejercicio. No, pues madre, qué piedras se perdieron los 15. Démonos 5 minuticos, pues, porque la gracia era eso, ¿no? Me inventé esa vaina y... Que al apagar el audio se salió la pantalla y no pudieron comprar el problema. Sí está por ahí. Todo el combo, ¿cuántos hay? 28. 28, falta mucha gente. Buenas noches, mi profe. Qué pena la demora. Hola, Víctor, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Buenas noches, compañeros. Bienvenido. ¿Qué hay de Vanegas, de Daniel Ordóñez, de las niñas? Presente, mi profe. Al pie del cañón, muy bien. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo te ha ido? Aquí estamos, profe. ¿No están metiendo potasio hoy? Nunca veo de las cosas químicas que no se me olvidaron, el potasio acá que decía el pueblo. Falta sólido, está blanco. Desde el nariz del libro. Dígales que está dudoso. Ya le digo a mi padre que está dudoso. Está dudoso. Mejor dicho, RP. Pero eso de dar ese para ver.
la finca y los tres que se hizo el pendejo. Ah, no, él me dijo que cuando dejara de llover ya me acordé. Claro, un polvo arañar lloviendo y de pierde. Uno de los panos de tu hermano estaba contigo, con el virus. ¿La charrasquea? No, que ya vas a vivir, que acá no venga. Vaya pa'l barba. Me da risa de la María, la general esa. Que digo que le estaba echando ropa a mi llegada. Yo le escribí. Sí, digo, muy bueno, pero me preocupa que me dé con quién llegue. Que le esperara y donde quiera donde. Yo voy a llegar para el Caribe. Aquí donde yo vivo, pues en la terraza yo me fui ahí por chiquito y hablaba de donde yo vivo un amigo. Y yo se me voy a llamar a Martín y le dije, yo sé que no va a llegar. Pero porque el problema es que cuando ella se baja a partir del carro, tiene que bajar del carro, ¿sí me entiendes? Yo voy muy solo. Entonces, me mete cucarachita. Con un respiro, no mano. De verdad es que el ladrón la arrastra. Mi mamá no se robar de verdad de ladrón. Como habrá dicho el hermano. Se man debería agarrar a tomar droga para adelgazarte, porque Juan lo motivó y le dio taquicardia. Man estaba muy grave, ¿viste? Grave, ya estaba preocupante, le quitaba y le daba. Al final dieron que era psicológico. ¿Cómo te paras? Embarazo psicológico. Ese sí, ahí como dijo el tipo, ese sí lo tengo que ver. Un muchacho. Tranquilo, pero. Y me desespera hacer todo esto. Me pierde mucho tiempo en una bobada esto. La gente, bueno, muchachos, les voy a decir algo. Este problema es extremadamente fácil. ¿Sí? El problema es en verdad extremadamente fácil. Los cálculos son casi inmediatos. Lo único importante es hacer bien el diagrama. Si haces un buen diagrama, él te va llevando. ¿Sí? Entonces eso era lo que quería que miraran. ¿De acuerdo?
Este es un problema, si ustedes le pusieron lógica, es un problema de esos americanos, ¿no? De los problemas de libros americanos. ¿Por qué, profe? Porque allá es donde califican que es la mayor nota y que el que sacó F está llevado, ¿sí? Miren en los Simpsons y verá que le colocan F cada rato. Entonces, es lo que tiene que ver. Entonces, hasta ahí está claro como el alquitrán. Miren el lápiz de muñeco que me elegiste, aparece un emperador egipcia, Tutankamón. Como la noche oscura, teacher. Muy bien. Entonces, muchachos. Ustedes me dijeron que Isabelino no le da clase, ¿no? No, profe, todavía no nos da. Ojalá les dé, hermano. Ese man es muy bueno. Ese man es muy bueno. Que ese man deja, o sea, el buen profesor deja una huella en el estudiante, sea académica o sea de vida. Hay profesores que son una responsabilidad, como mi profesor de física. El man que me enseñó física a mí en el colegio, no en la universidad. Que me enseñó física en el colegio, me enseñó el respeto por el tiempo, por el orden. Y dije, man, nunca faltó en los 2 años que me dio de clase, man. Nunca. Bueno. Entonces, el profe Isabelino aplica, pues esa parte se la metí yo, no ahí decía que el profe nomás, yo le metí el Isabelino. Sí, para que digan, pues este man que tiene que ver con los americanos. Y otorga un 10% de calificación A. Entonces, teniendo esa vaina, pues nosotros sabemos que este sería el A. ¿Sí? Sería el A. Bueno. Profe, ¿y por qué? Pues porque A son los que más notas sacan, eso es como lógica. Y si no es ahí, ¿dónde? ¿Cierto? Listo. Ya. Muy bien. Dice que un 10%, o sea, ¿de qué está esta área aquí? La indicamos con un 10%, coloquémoslo así, para que no se dañe tanto la gráfica. Un 20% a B, pues es la nota anterior, ¿sí o no? Entonces, de seguro que este señor que vamos a colocar aquí va a ser B. Este señor más grueso va a ser C. Este señor acá va a ser D. Y estos son los infortunados Fs. Colocámoslo con rojo para que se asuste. Listo, ahí lo tenemos. Muy bien. Ahí lo tienen. Eso era como lo básico de entender, ¿no? Las notas más bajas, pues son estas. El A es allá, el A es lo máximo. Muy bien. Ahí está. Profe, póngale que yo le coloqué algo de lógica. Le coloqué algo de lógica al grosor, ¿no? Al área bajo la curva. Esta puede que se vea más ancha que esta y apenas es el 10%, pero es que está cayendo la curva, entonces eso no tiene nada que ver. Un 20% a B, entonces B, este señor aquí es un 20%. Este señor C es un 40%. Van 40, 60, 70, me queda 30. Y efectivamente para este man es un 20%, porque dice que para D, ¿dónde está? De 20% para D, y otra vez, miren que está distribuida simétricamente, ¿sí? Y este acá es un 10%. Eso es. Que este trabajo, sí, miren que me tomé la molestia de hacer la curva bien bonita, ¿sí o no? Con colores, para que la no haya y no tan estético, tan didáctico. Es que les quede así bonita. Muy bien. ¿Qué otro dato dicen? Que la media es 68. 68. ¿Cierto? Pero el dato clave es que el límite entre B y C, o sea, este es este y este es este, el límite entre B y C es 78. Y lo tenéis. Que las notas están distribuidas normalmente. Muy bien. Que determinemos la desviación estándar de esa distribución. Entonces,
¿Quién me ayuda ahí a resolver eso? Tengan en cuenta que hay que tener el concepto de simetría. ¿Cómo así? Como aquí es el 40, ¿sí o no? Como aquí es el 40, este vale el 40, quiere decir que este pedazo vale el 20% y este pedazo el 20%. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el área de 2, ya me voy. Perdón, C2. El área C2. ¿Por qué C2? Porque toda es C. Entonces, digamos que esta de la derecha, que es la que voy a trabajar, C2, es igual a 0,20. Por favor, miren, es esta. De la media hasta el 78. Eso en área bajo la curva es el 20%. Por simetría, es el 20%. Y ya con eso resolvimos el problema. Eso era todo. Traten de buscar un área bajo la curva muy cercana al 20%, la más cercana. Y me dicen cuál es. Tienen que tener la tabla al lado. No sé si estén de acuerdo conmigo en eso, que no hay 20% exacto y la más cercana es 0,1985. Por favor, alguien que me verifique porque me siento más solo en esta clase. Si están de acuerdo conmigo, si no. Sí, profe. Listo. Bueno, por lo menos una voz y sobre todo femenina, tarde, pero aunque yo les escribí por ahí, pero nuevamente mi abrazo fraterno a las femeninas. Mi gratitud por estar ahí, por darle hermosura, delicadeza, virtud e inteligencia a este mundo. Feliz día para ellas. Entonces, el área de C2 de este pedazo, ya la pillamos, ¿vale? El 20%, lo más cercano en nuestra tabla es 0,1985. Con ese área bajo la curva, con esa área, hallamos Z. Alguien que tenga la amabilidad de diga cuánto vale Z para punto 1985. 0,52. Correcto, Z es igual a 0,52. Entonces, ahora sí tipifiquemos. Si es donde querés colocar esta letra así, como estamos utilizando la griega, pues ponele esa. Entonces, tipifiquemos. Tipificando. Z es igual a X menos mu sobre sigma. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría eso? Bueno, aquí no coloquemos eso, sino acá abajo. ¿Cómo colocaríamos? Pues mejor despejemos, ¿no? En vez de reemplazar como muchacho de escuela, despejemos. Tenemos que despejar a quién. Esta. Y ya. Sigma igual a X menos mu sobre Z. Sigma igual. Y háganlo ustedes, pues, para que disfruten eso. ¿Cuánto vale? Alguien que medite para que no se vuelva aburridora la clase y se consuma en puro silencio. ¿Cuánto vale X? 78. 78. Menos la media. 68. Sobre Z, ¿no? 0,52. Entonces, la desviación estándar de estas estaturas, no, de esas notas, perdón, las estaturas son en el otro. ¿Cuánto nos da eso, muchachos?
Puede ser con una décima, aproximado a una décima. 19,23. ¿Cuánto? 19,23. 19,23. ¿Qué unidades tiene esto? No tiene unidades porque son notas, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Las notas no... Diferente si fuera acá, acá sí sería centímetros. 19. Por favor, que alguien lo verifique porque hoy estoy hecho todo fe. Todo fe. Entonces, Sí, profe. pero bueno, ya hay otra femina que dijo que sí. 19,23. Entonces nos quedó Exolam. Entonces, pues de ahí podrían salir un poco de... ¿Quién cree que qué otras preguntas interesantes podrían salir? Alguien que me diga. Por ejemplo, si este fuera del examen final, ¿qué cree que le metería yo? Ustedes que ya me conocen hace 4 semestres. Yo le diría, ¿a partir de qué nota se considera la calificación más baja? O sea, para que me hallen este valor aquí, ¿sí o no? ¿A partir de qué nota? Podría decir entre qué valores se encuentra la nota C. Ya le dieron 78, pero le falta el límite inferior de C. Ahora, hallar el límite inferior de C es hallar el límite superior de D, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Entonces eso sería como completarla, pero ya se puede, ¿no? ¿Cierto? Podría decir el 95% qué nota como máxima obtuvo. Del 95% debería correrla 5% más aquí y mirar. Lo que sí estamos seguros es que es más de 78. Entonces, salen muchas preguntas, pero todas se vuelven fácil en la medida en que uno va creando el modelo mental para este tipo de problemas. Entonces, quería que mirara, mire lo fácil que era esto. Lo fácil que era esto, pero lo importante que era hacer bien el dibujo. Si el dibujo queda mal diseñado, pues pucha, lo fácil se vuelve relativo. Entonces, jálenle al segundo, pues que ese es más parecido a los que hemos hecho. Ese sí estoy seguro de que lo hacen, pero les voy a dar tiempo, pero ojalá y lo hagan todos. Yo los espero unos 5 minuticos más, no faltaba más. No, no. Ah, ya.
Yo, Harold, ¿cuánto le dio? Aún no me ha dado, profe. Y a Espirión 14, ¿cuánto le dio? No hay quién será Espirión 14, pero bueno. Suena como ojos de Robocop. Esto es muy fácil. Bueno. Listo, muchachos. Entonces es una distribución normal. ¿Sí? Si es tan amable, Helen, y lo lee. La altura de un grupo de estudiantes está distribuido normalmente con una media de 168,5 centímetros. Dado que el 12% mide por lo menos 172 centímetros, halle la varianza de la distribución. Entonces, les decía que es muy fácil. No es no colocar la media y el datico que nos dan. Nos dice que el 12% mide por lo menos. Recuerden cuando vieron lógica, por lo menos es eso o más. Por lo menos O sea es que eso. por lo menos el valor menor es 172, profe. Aquí colocamos X igual a 172 y el por lo menos es esto. ¿No? De 172 para allá, eso quiere decir por lo menos o al menos o cuando menos. ¿Y esto cuánto vale en porcentaje? 0,12, ¿no? 12%. Eso. Y en decimal 0,12. ¿Listo hasta ahí? Entonces, ustedes seguramente recuerdan que la mediana, la media y la muda son equivalentes acá en la distribución normal. Entonces, de aquí para acá está el 50% que lo escribimos 0,5. Y si de aquí hay 0,12, ¿cuánto vale este pedazo? Tendríamos que buscar con el 38%, mi teacher. Correcto. El área es esta de acá, 0,38. ¿Cierto? Y con esta, pues hayan CA es igual a 0,38. Entonces me dicen cuánto vale Z. Profe, hay un 0,3810. No está Ese es el más cercano. 0,38. Pues coloquémoslo aquí para que la gente lo pille. El otro está
0,3810, ¿sí o no? Sí. Entonces, Z igual A 1,18. a 1,18. Y ya es cadáver. Si ya hallamos esto, como nos pidieron, fue que la varianza, termínelo. A este le coloco A' como para que no se confundan con el A de la tabla, ¿no? No vayan a creer que es la derivada de A. No, ahí no es derivada, es para diferenciarla. Podría entenderse como un complemento a 0,5. Por aquí tenemos despejada la que nos pidieron, ¿ve? Cuando nos piden desviación estándar. Entonces, desviación estándar es igual a X menos mu sobre Z. Entonces, la varianza es igual a X menos mu sobre Z al cuadrado. Eso da 13,27. ¿Cuánto? 13,27. 13,27, ¿qué, niña? Centímetros. Casi. Centímetros Casi cuadrados. centímetros cuadrados. Correcto. Centímetros cuadrados, por lo que es la varianza. Porque si fuera a hallar la desviación estándar, tenés que sacarle raíz cuadrada y quedaría en las mismas unidades de la media. Entonces, tiene que estar al cuadrado. Muy bien. Recuerden que con un detallito de esos, se pueden tirar una pregunta de ese de ABCD. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, ahora sí hablemos de lo que nos habíamos prometido en la clase anterior. Profe, a mí me dio 8,80. Sí, profe, a mí también me da igual que Víctor. Lástima que borré, hombre, para no ver que no quede ese error en el... Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo me demoré porque yo hice la desviación. Yo hice el paso anterior, pues yo saqué sigma y estaba sacando sigma cuadrado, por eso me demoré. Pero a mí me da 8,797775. 8,80, pues. Eso te iba a decir, lo acercamos a 8. También me da lo mismo que dice Víctor. Bueno, es que no tengo calculadora para hacer los pasos previos. ¿Cuánto da lo que está dentro del paréntesis, por favor?
2.966. 2,966. A mí me da 2,97, sí, la alianza. Listo. Y al ejecutar esto, Claro, profe, mire, analicemos. No le puede dar 13 porque eso está casi a 3. Si fuera 3 por 3, 9 al cuadrado, estaría cerca de 8. Y le había dado 13 a Majaysi. ya. ¿Cuánto da esto al cuadrado? Gracias, Víctor, por resolverla, para que quede el video pues corregido. 8.8 centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados. Por eso es importante que la verifiquen, porque como es un cálculo, que la hagan varias personas. Porque si no lo hubiera pillado ahí alguno de ustedes, se queda eso y ese video se reparte y se va con ese error. Entonces, no paga pues esto siempre tendrá errores, más que los hacemos en vivo, no los editamos, salen como salen, porque simplemente están dirigidos para ustedes. Pero llegará el momento en que se salgan ustedes los regale a un amigo para que repasen. Pues, chévere que estén pendientes, o sea, siempre, porque un error le puede pasar a cualquiera, no es que yo me mantengo más equivocado. Entonces, pero por eso desde que empecé a darles esta orientación en estadística, les dije, no le coman de cuento al que más sabía cálculo, al que más se ve, no, siempre duden y lo hacen ustedes mismos. Yo no sé si recuerdan, a ustedes les tocó en el otro ambiente virtual también, pero yo siempre lo digo en la presencialidad, ¿no? Uno haga sus cálculos porque se puede ir un errorcillo de eso si uno después queda loco, no entiende. Hay un libro muy bueno que tengo por ahí de estadística y en esos días repasando para estas clases, ese libro, las comas no las colocó, tenía errores. Y eso es un gallo entender eso. Y uno dice, y este es 18.500 y no es que era 18,500. Entonces, eso enreda. Eso parece simple, pero no, uno sobre ya los cálculos, uno se confunde en qué me habré equivocado, ¿sí? Entonces, pero bueno, listo, ahí ya quedó resuelto. Entonces, 8,8 centímetros cuadrados. Evidentemente, pues la desviación estándar es prácticamente 3, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora sí, muchachos, hablemos. Gracias nuevamente a los que ayudaron a corregir, incluso la niña que lo dictó malo, no importa, de eso se trata, ¿sí o no? No faltaba más. Vamos a hablar, muchachos, de una de las partes más importantes de la estadística. Profe, ¿por qué es más importante? Porque esto lo tienen que hacer para el trabajo de grado. Y después se hacen algún trabajo de posgrado, una tesis, un doctorado, no, pues maestría, cualquier cosa vaina. De aquí en adelante todo es eso. ¿Sí o no? Muestreo. Pues el muestreo es el procedimiento, ¿cierto?, que se sigue para obtener una muestra representativa. Hay que irse metiendo ya el cuento de qué es muestra representativa. Si no estoy mal, en esos días me encontré un libro muy práctico y les mandé a ustedes esa parte. No sé si alguno de ustedes tomó la molestia de mirar que haya llegado al grupo de WhatsApp. ¿Alguno lo pilló por ahí? Sí, profe. Listo. Sí. Lo ojearon, es muy sencillo, ¿no? Porque es que a estos libros de esta vaina, seguramente ustedes buscando en libros de estadística que hay por pilas, hay unos que lo asustan a uno, no cierra eso. Pero hay unos que son muy, digamos así, muy didácticos, ¿sí? Entonces, cuando yo estudiaba una materia, hay un man que decía, tiene una interfaz amable, ¿no? Un programita que te atrae, así mismo son esos libros, mientras que hay otros, una interfaz que no amigable. Entonces, bacano, ese librito les puede servir. Entonces, ahí seguramente ustedes leyeron eso mismo vaina, que el muestreo es simplemente el procedimiento para extraer muestras. ¿Y cómo se necesitan en la estadística las muestras? Y no solamente en estadística, en la vida real. Muestras representativas. ¿Cómo así? Que como nosotros casi nunca vamos a trabajar con toda la población, lo que hacemos es buscar una fracción, una muestra, un subconjunto de la población que nos refleje
el comportamiento de la población, ¿sí? Eso es como más. Por ejemplo, cuando cogen y hacen esas encuestas de sondeo para ver la opción de votación, ¿sí? Entonces, cogen y no le preguntan a los 50 y pico de millones de colombianos, porque sería imposible, ¿sí o no? ¿Cómo lo van a tener todos? Si en el proceso de obtención de la información se muere uno, ya eso hace imposible, ese no se pudo, pues entonces no podemos tenerlos a todos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente por el tiempo que implicaría, sino también por el costo. Entonces, la gran mayoría del esfuerzo en la estadística es trabajar para adquirir una muestra, solamente trabajar con una muestra o algunas muestras representativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo preguntara en este grupo, muchachos, ahí les hice una encuesta por Google no sé qué, entonces la llenan, nombre, apellido, edad, sexo, todas las arandelas. Y después les digo la pregunta base. ¿Cuál es la carrera preferida por los estudiantes de la Universidad del Valle? Incluso podría decir sede norte del Cauca para cercar más el problema, para reducir más el problema. Y con todo eso quedaría mala, eso quedaría sesgado. Porque de los 38 que son ustedes, yo creo que por lo menos 30 dirían, ¿no? La contaduría. ¿Sí o no? Pues claro, ¿cómo? O es como ir a preguntar cuál es el mejor equipo de Colombia allá a Barranquilla. Pues, a la madre que el 90% o más van a decir que el Junior. ¿Sí o no? Entonces, siendo que es el Cali. No, el América. No, mentiras. Entonces, la cuestión es que vayan pillando cómo son de peligrosas. Ahí es donde fracasan. A veces las muestras se dañan, se hacen no representativas porque hay errores de muestreo, ¿sí? ¿Como cuáles? Como lo que estábamos diciendo, no darse cuenta de que a las que no son representativas se les llama sesgadas. Ustedes encontrarán situaciones y es muy bueno que las sepan. Si ustedes de verdad hacen el estudio y el trabajo de esto en su trabajo de grado, deben saberlo. Porque la gran mayoría consigue eso o lo copia de un libro, entonces se sigue. Aquí hubo un caso de hace como unos 10 o 12 años que alguien necesitaba el tamaño de una muestra, ¿sí o no? El tamaño de una muestra, entonces 2 profesores le dimos nuestra versión. Y se formó después un problema porque había una persona que decía que no, que ella lo calculaba el 10% y ya, y todo le funcionaba, ¿no? Eso no funciona así. Está un poquito malito. No, el problema es que hay cosas, es como decirle, por ejemplo, que yo en el colegio pelado, que me la haga y lo llamo, lo expulso y se fue. Yo hice mucho tiempo eso, ¿sí? Como cuando era coordinador, yo le decía, llega ese muchacho muy mala persona, no lo queremos aquí, hasta luego. Váyase para no expulsarse, entonces se lo llevaban. Y que porque me funcionó muchos años, eso no quiere que esté bien. Después, no, hermano, esa vaina ya no es así tan jacobina, hay que llamar, hay que decirle al papá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que dar oportunidades. Y eso implica más trabajo, pero hay que hacerlo. Entonces, lo mismo es acá. Hay que hacer un estudio y de lo más delicado que es analizar el tamaño de la muestra para que sea representativa. No por la forma de escogerla, sino por el tamaño. Imagínense que yo los entreviste a ustedes para saber, por ejemplo, la percepción que se tiene de la contaduría y con eso hable de la contaduría a nivel mundial sería una estupidez. La muestra no es representativa, muy reducida, muy focalizada, muy sesgada. Entonces, por ejemplo, recuerdo unos muchachos que tenían que sacar una muestra de 100 estudiantes de un colegio, ¿sí? 100 estudiantes de un colegio para cierto estudio. No recuerdo en sí el estudio, pero necesitaban 100, sí recuerdo. Y entonces los muchachos siempre buscan donde haya más cantidad para que les rinde el trabajo. A veces por estar buscando 2 atajos se tiran el problema. Entonces ellos dijeron, no, pues yo no creo que haya problema de que los pillemos a la salida y a la entrada.
¿sí? O a la entrada y a la salida. Ahí cogemos una bandola, 50 por la mañana y 50 a la mediodía. Bueno, sacaron la muestra a sus 100 estudiantes y eso no fue representativa para los estudiantes de ese colegio. ¿Quién me dice por qué esa muestra quedó mala? Pararse a la entrada cuando iban a entrar y coger 50 y a la salida otros 50, ¿por qué quedó mala? ¿O por qué es sesgada? ¿Por qué no representa a todos los estudiantes de la institución? ¿No se les viene a la mente algo? ¿Qué podría haber dañado? Porque no hay una distribución. No hay una distribución. ¿No hay una distribución, profe? O sea, hubiera sido mejor escoger de salón en salón una cantidad equivalente, no sé. Lo que estás diciendo tiene que ver con unos estratos en que se puede vivir un grupo grande, ¿sí? Vos me estás diciendo es la forma mejor de hacerla, ¿sí? Pero yo quisiera que me dijeran exactamente cuál sería el sesgo. O sea, ¿sí? Mire, lo que pasa es que, pues como están aprendiendo, de pronto no se les viene a la mente. Resulta de que es muy probable que al principio estén los peladitos mejor formados, con familias mejor formadas. ¿Cómo así? Claro, no quiere decir que sea esto una ley absoluta, pero es muy probable. O sea, que los primeros peladitos que empiecen a llegar son los peladitos puntuales, los que tienen ese trabajo de acá. Pero también necesitamos saber qué piensan esos que tienen las familias que son relajadas, que no se levantan a hacerle la comida, o que el peladito no se deja y no se baña ligero y llega siempre tarde. Entonces, cuando usted necesita la muestra, tiene que ir es todo. ¿Sí me entiende? Como hacíamos algunos rectores, bueno, yo nunca lo llegué a hacer, que era que para la presentación del IFES, embolatemos a los malitos para que no nos bajen el promedio. Hermano, eso no es representativo, tiene que meter su realidad, meta a esos que le van a bajar el promedio, gústele o no. Entonces, lo mismo pasaba acá. Y también, entonces, al principio, entonces se sesgaba al principio entre gente con unos principios de vida muy marcados. Puede ser que no, que haya uno bien dañado y llegue temprano, pero esa no es la regla. Asimismo, al final, no sé, esa historia la estoy contando leída de un libro de los veteranos, puede que ya no aplique, pero también decía que los que, ustedes recuerdan que hace unos 40, 50 años, no creo que recuerden, pero sí que les hayan contado, que si un pelado no hacía un trabajo, tenía que quedarse después de la salida terminándolo. Ahora no, porque ahora lo linchan a uno, pero hace unos 40, 50 años atrás sí, papito. Entonces a veces tenía que ir el papá que era que no ha llegado. Allá no, es que está terminando la tarea, que no la hizo completa. Entonces, imagínense a la salida quiénes quedaban de últimos, ¿cierto? Entonces, los primeros en salir no necesariamente eran los relajados, ¿no? Pero en su gran mayoría, algunos de los que teníamos que tener, les pasaba eso. Esa es una historia de un muestreo sesgado y la gente nunca lo pensó. Yo creo que les conté también, es que ya usted puso tantas veces que a veces uno cree que ya les contó y no, pero es preferible repetirlo a que no se los haya dicho. Otra historia sonada fue otra historia, un tipo que para unas votaciones hace muchos años en Estados Unidos le pagaron a una empresa poderosa, gigantesca, que son las que hace, imagínense, para una nación como Estados Unidos, la tendencia de voto presidencial. Entonces, estamos hablando de pronto de los años 40. Y esa empresa, la idea de que la muestra sea representativa es que sea lo más aleatoria posible, o sea, que usted no escoja, sino que sea como una tómbola donde están todos los elementos y salgan de manera aleatoria, estocástica. Esa es la garantía. Por eso vamos a ver uno de los primeros métodos, se llama el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Que es el que se utiliza mucho con números aleatorios, con unos software aleatorios. Usted puede escribir en el computador números aleatorios de 4 cifras, le sale, ¿no? O tablas de números aleatorios, o la que hacemos siempre, ¿sí? ¿Cuál es la que hacemos siempre? Echamos los nombres o las balotas, batemos bien y tratamos de hacer lo más aleatoria posible eso.
es las rifas del pollo, que no sé quién se las gana, pero bueno. Entonces, resulta que a esta empresa le pareció muy bueno coger y hacer llamadas aleatorias, ¿cierto? Llamadas aleatorias a todo el país, a todas las ciudades del país, de quién era su potencial, a quién iban a elegir, pues tengan la habilidad y noticia a quién elegiría usted como presidente entre este y este. En ese tiempo había una situación parecida a la que se va a dar acá en Colombia en unos años, posiblemente. O sea, era un sector defendido por gente con poder económico y otro sector muy popular. Pues esa gran empresa de reconocida proficiencia en estadística dio avasallante como presidente con un 70% del puntaje al representante de las zonas muy favorecidas de la clase alta. Sí. 70% contra el 20 y piola. Pues resulta que el día de las elecciones el popular ganó como con el 90%. Cuando a una firma que hace eso le pasa un error de estos, se quemó, la destruye. O sea, esa no se puede recuperar. Se fueron a dar cuenta y la embarraron. ¿Cuál fue el error? La forma de tomar la muestra, que creyeron que fuera muy aleatoria, por coger aquí un teléfono cualquiera. ¿Quién me dice por qué iba sesgada esa muestra? Profe, porque no todo el mundo tenía línea telefónica. Correcto. En ese tiempo eran los ricos los que tenían la línea telefónica. Entonces, claro, es como cuando, por ejemplo, la mayoría, ahora ya me ha armado mucho, pero hace unos 5 años, la gente colocaba una pregunta por las redes sociales y eso salía muy engañosa, porque la masa, la gran cantidad de personas no tenían acceso a ello. Entonces, lo mismo, imagínate el error. ¿Y quién se lo iba a imaginar? Que iba a ser tan simple. Pero entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que hacer cuando vayan, imagino si fueran a hacer un trabajo serio, muchachos, ¿de acuerdo? Y para cerrar el último caso, que también es de la vida real, uno de los primeros países que permitió que las mujeres entraran a la universidad fue Estados Unidos. Entonces, eso hubo mucha resistencia, perdón, para que las mujeres entraran a la universidad. Había mucha resistencia. Pero las mujeres siempre han sido berracas, ¿sí? Pelearon y pelearon hasta que movieron cielo y tierra y aceptaron que entraran a la universidad. Y preciso, entraron. Había concluido, no recuerdo bien si un semestre o un año. Es una cuestión de uno, ¿sí o no? Un semestre o un año. El hecho es que salió la noticia abrumadora de que en solo un periodo de tiempo las estudiantes femeninas, pues las mujeres que entraron, se casaron con los profesores. El 33.33% de las mujeres, decía el titular, se casó con los profesores. Pues claro, la sociedad se calentó y esas viejas fueron a buscar marido. O dígame si no, la tercera parte. Entonces, digo, no, volvámoslas a sacar. Yo decía, pero ¿dónde está esa proporción que a mí nunca nadie me coqueteó? Y primero me volví viejo. No, mentiras. La idea es que la estadística es sabia, pero los estadísticos la pueden torcer. Resulta de que cuando alguien dijo, vamos a verificar si el porcentaje es correcto, sí, es verdad. El 33% de las mujeres que ingresaron por primera vez a la universidad se casaron con los profesores. Lo que no habían dicho en el marco de cómo se tomó la encuesta, ¿sí?, es que en ese tiempo habían 3 mujeres en la universidad y una de ellas se casó con un profesor. Entonces, vistas así las cosas, des en cuenta de cómo se puede maquillar y tergiversar la información y tienen que tener cuidado a la hora de la estadística, de la forma en que se presente, ¿no? Entonces, son unas de las muchas que hay
de las muchas que hay y que podrían sesgarnos. Entonces, pero ustedes con el tiempo aprenderán a hacerlo para que no, porque de ahí, y yo quisiera que varios de ustedes hicieran su trabajo, no hicieran eso manga por hombro ni ahí al garete, sino bien diseñadito. Entonces, en función de obtener una muestra representativa, ¿cierto? Entonces se han creado varios modelos. El primero, el básico, se llama el muestreo. Ah, listo. Pero el muestreo se divide en dos grandes grupos, el probabilístico y el no probabilístico. Los dos se usan, profe, claro, sino que hay una casi consenso entre los especialistas en que este es el que garantiza que la muestra sea representativa si se ejecuta con todo el rigor, el probabilístico. Este tiene sus bemoles. Ahora que también es bueno, depende de las necesidades, pero a la hora de rigor científico, el muestreo probabilístico. Y dentro del muestreo probabilístico es que nos encontramos con esos que les dejé para que leyeran, ¿sí o no? El básico, muestreo aleatorio simple, ¿sí o no? Muestreo aleatorio simple, ¿cuál es ese? Es simplemente el que se ejecuta, ¿de acuerdo? Directamente con los elementos de la población. Hay que tener aquí claridad de lo siguiente. Para que hablemos de un muestreo probabilístico, es necesario que todos los elementos de la población tengan posibilidad de ser elegidos. ¿Sí? Tengan posibilidad de ser elegidos. ¿Cómo así, profe? Claro, no puede haber elementos de la población segregados, porque ya no sería aleatorio, ¿sí o no? Hay una teoría que dice que tienen que ser equiprobables, que la probabilidad de ser elegidos es la misma. No. Solamente es importante de que tenga probabilidad de ser elegido y que el investigador la conozca. Ya, la probabilidad de ese elemento es 0,08, la de ese 0,01, pero conocerla y que todos tengan una probabilidad, ¿de acuerdo? Eso es fundamental para que el muestreo sea probabilístico. Entonces, con ese criterio usted se pregunta, voy a hacer esta encuesta. ¿Todos los elementos de la población tienen posibilidad de ser elegidos? Sí, es probabilístico. No, no es probabilístico. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esa es la gran. Entonces, dentro de estos de muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, ¿cierto? ¿Qué otro? Ustedes aporten un poquito de lo que leyeron. ¿Cuál otro encontraron? Los escucho. Muestreo aleatorio sistemático. Correo, el sistemático. ¿Cuál otro? Estratificado. Estratificado, correcto. ¿Cuál otro? El conglomerado. Conglomerados. Por lo menos dejemos esos, que son los más conocidos. Pero quiero que les quede algo en el cerebro. Ustedes se acuerdan de la factorización, ¿cierto? Recuerden bueno, no vimos, es más claro que la factorización en la integración, que la sustitución es un método que en los otros métodos se debe utilizar. Así mismo pasa aquí. Cuando usted analice y lea estos en detalle, no tan en detalle, pero que los lea con cierto rigor, se dará cuenta de que todos estos bellacos métodos de muestreo, a la larga, dependen de este. Por ejemplo, el sistemático, que es tener una lista de los elementos, ¿sí o no? Usted tiene que elegir del primer intervalo un valor, ¿sí o no? ¿Y para cómo lo elige? Un muestreo aleatorio simple, tirando un dado o con una tabla de números aleatorios o con software de números aleatorios, de computador, no sé qué, de la red. Pues quiero que eso quede en la cabeza. Estos señores, todos, de alguna manera, dependen del muestreo aleatorio simple. Muy bien. Y el muestreo no. ¿Como el factor común? ¿Cómo,
No te escuché bien, Víctor. Como el factor común, profe. Correcto. ¿Recuerdan la guía que traía? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces vos aplicas el factor común y te muestra una fase siguiente, otro método, otro caso más complejo, ¿sí o no? Entonces es similar, es lo que quería decirles. O sea, hay que aprenderlo bien porque es la base. De ahí para allá siguen los demás. ¿Quién recuerda los no probabilísticos, muchachos? Unos ejemplos. Está el muestreo por cuotas. Correcto. Por cuotas. ¿Qué más? El muestreo intencional o el de convivencia. Intencional. Y por conveniencia. Te voy a dar solamente un ejemplito de esto, ahí como por algo. Por ejemplo, Víctor con sus hijos. Entonces, Víctor se fue al almacén ese grande. Y entonces, aquí compró la leche que siempre compra el bellaco. Bueno, compró la leche NAM para su hijo. Y se dio cuenta que en el empaque de la leche venía como una etiqueta ahí y tenía una encuesta. ¿Usted estaría de acuerdo en comprar una nueva versión de litro de esta leche o de 1000 centímetros cúbicos en tal y tal forma? Ese es por conveniencia. Y dése cuenta de que no es probabilístico. ¿Por qué qué? Porque eso solamente lo llenarían algunos, incluso no todos, algunos de los que compren el producto. Las personas que no compran ese producto estarían marginados de llenar esa encuesta. Entonces no formarían parte de la muestra, como por dar un ejemplo. Pero aunque no tenga, digamos así, la fuerza de aglutinar a todos los que compran el producto, pues sí les es útil a los dueños de ese producto, pues preguntarle a los que van a comprar. Preguntarle, mire, usted no va a comprar no le gusta este producto, pero usted compraría, pues ¿qué sentido tiene? Pues ellos se basan en ese hecho simple de que preguntarle a los que compran su producto. Muy bien, muchachos. Y dijimos que el muestreo aleatorio tiene esas formas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito sobre muestreo aleatorio para que eso no pase tan rápido, dejar tareas. Vamos a que consoliden algo. Recuerde que entendiendo bien el muestreo aleatorio, después nos vemos los otros. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos unos elementos. Ana, Berta, Carlos, Daniel y Ezequiel. Espero que Ezequiel no sea con H, ¿sí o no? Muy bien. Ahí tenemos. ¿Por qué? Pues uno coloca las letras para que el orden le ayude, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos ahí? Entonces, Ana, Berta, Carlos, Daniel y Ezequiel. ¿Sí? Y estos muchachos son muy brillantes en un curso. Digamos que fueran muy brillantes, muy juiciosos. Son la berraquera en el curso de estadística, ¿cierto? Y le llegó a la dirección 3 becas para Harvard, para hacer una especialización con todo pago. ¿Sí? Pues hombre, uno hubiera querido que le llegara 5 y de pronto hasta todo el grupo, pero no, hay 3, no hay más. Es evidente que usted le puede dar las 3 becas al mismo muchacho, ¿cierto? Entonces, la señora directora de la sede regional quiere que haya mucha transparencia en la entrega, que sea bien. Que la escogencia de los 3 pelados para la asignación de esas becas sea transparente. Pues, tenemos que trabajar desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y hay mucho torcido en Colombia, pero nosotros los profesores les pensamos siempre
desde el punto de vista de la ética, como deben ser las cosas. No sé si como son, pero como deben ser. Entonces, ¿cómo haría? Entonces, digamos que la directora de la sede le dijo a la coordinadora de ustedes, ¿cierto? Tenga la amabilidad, usted además usted tiene elementos de estadística, no me queda cuento. Tenga la amabilidad y nos crea un método probabilístico para tomar a los 3 que reciban esas becas. Eso es una becas carísimas, valiosísimas, y eso nos lo darán toda la vida. Entonces, cuando ustedes vean a la profesora que hace rato que hizo esa maestría y se le olvidó ese muestreo aleatorio simple, ¿qué sugerencias le darían ustedes en clase? Ustedes que ya tienen como una idea de esto. Ahí están. ¿Qué le dirían? Usted, profe, ya no se complique, haga esto. ¿Cómo le dirían? Ahí cómo hablan ustedes de forma chabacana y clara. Esto ya es de la vida real. Esta vaina ya no es puro papel. Aquí ya les toca empezar a mostrar el liderazgo y la berraquera. Hagan de cuenta que están en el salón haciendo eso. Y como quieren transparencia, pues los alumnos pueden participar con una propuesta de realización del sorteo ese. No, carajo. Se fueron a ver. Profe, pues yo simplemente le diría que tomen los que tienen las mayores notas, o sea, teniendo en cuenta que no sean las mismas notas, pues que sean los que mayor puntaje acumulado tengan, el mayor promedio puede ser. Está bien tu situación, pero te digo algo, te aclaro algo, Harold. ¿Harold me habló? Señor, sí, señor. Harold, la señora, la directora del grupo, ya mandó estos 5 nombres. O sea, ya está seleccionado, se saben que son los mejores. ¿Sí? Entonces, entre estos 5 hay que seleccionar 3. Ya lo de las notas se hizo para que llegaran estos 5. Esa parte ya está hecha. Ahora lo que necesitamos, bueno, ¿cuáles de esos 5 tomamos? ¿Cuáles 3 de esos 5 tomamos? Dígale el método a la señora para sacarlos. Una sugerencia, porque pronto ella dice, no, yo tengo mi método. Profe, yo pondría a los mismos compañeros a escogerlos. Ya. ¿Y eso sí sería muestreo aleatorio? No, ahí estaría. Profe, yo metería los. Profe, yo metería los nombres en una bolsita y haría un sorteo público. Claro, si queremos el aleatorio, yo les dije lo que se hace. Una cosa sería poner el nombre al frente de unos números y hacer que una máquina, un computador de números, y el primero que aparezca es uno, el segundo y el tercero. Pero como estamos en un salón, la mejor forma es lo que está diciendo el bellaco de Víctor. Entonces, Víctor lo que propuso fue esto. Es lo que hacemos todos, bellacos, ustedes todos lo saben hacer. ¿O no? Colocar en papelitos o uniformes, vayan a colocar unos húmedos para que los pillen y no, papelitos uniformes de condiciones similares, ¿sí o no? No vayan a poner uno en papel de lija, o como el tipo que vendía esas ribas que sacaba una tapa aleatoria llena de payasos y tenía una tapa fría, y usted la rebuscaba hasta que encontraba la tapa congelada y se la sacaba y esa es la ganadora. Eso es sesgado, ¿no? Acá estamos en la ética. Entonces, papeles similares, Ana, Berta, Carlos, Daniel y Ezequiel. Y ahora, una vez que los hayan visto, y ustedes miran que no vayan a haber 2 Danieles, ¿no? Para que se le aumente la probabilidad de salir, no. Entonces usted coge la bolsa y echa los papelitos. Si quiere arrugados. Ahí están los 5, ¿sí o no? ¿Cierto? Pongámosle así, esto oscuro para dar a entender que no vemos, ¿cierto? Está oscuro. No sabemos. Eso lo mezcla, ¿cierto? Lo mezcla y empieza. Listo, muchachos. Ahora, Quizás los 3 últimos, digamos que los 3 primeros son los que ganan, ¿sí? O pueden ser los 3 últimos, no importa, ¿cierto? Pero por simplicidad, si esto se hace transparente, sin sesgo, los 3 primeros, los 3 últimos no cambia, porque nadie está, bueno, entonces digamos,
Recuerden que necesitamos 3, hay 3 ganadores, no 1. Entonces, aquí este método es más gallo que el otro. Yo ahora les digo el otro, pero como este berraco dijo este primero, hagámoslo. Entonces, cojamos una tercia cualquiera. A, B, C. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Esto, acuerden que esto tiene rigor, ¿no? ¿Cuál sería esta probabilidad, muchachos? Aquí lo que hemos dicho para simplificar el experimento es que A sale de primero, que B sale de segundo y que C, porque no vamos a coger los 3, sino 1 por 1 para que haya más transparencia. Entonces, ¿cuál sería esta probabilidad? ¿Alguien me ayuda a calcularla? Profe, sería un quinto por un cuarto por un tercio, un quinto por un cuarto por un tercio. ¿Qué tipo de probabilidad es esta? Profe, esa es la que es sin restitución, porque no se pueden volver a echar las balotas, sí, no recuerdo el nombre. Sin sustitución es el muestreo, pero ¿cómo es la probabilidad? ¿Esta cómo se llama? Condicional, porque varía. Mira, este es un quinto porque hay una A entre 5 datos, pero este es un 4 porque ya sacó no la volvieron a echar la A, porque se volvería pichurrio, porque de pronto vuelve y sale la A, se tira porque, ¿sí me entienden? Entonces, aquí es sin restitución, porque entonces, cuando sacas, ¿qué pasó, Ayola? Cuando sacas a Ana, ya Ana es ganadora, mamita, te contenta. Y seguimos para sacar a Berta, ya no quedan sino 4, por eso un cuarto. Y para sacar a Carlos, no quedan sino 3. Entonces, ¿cuánto da la probabilidad de esto? 0,0166. No le metan decimales porque no lo entiende nadie después ahora la interpretación. Necesito que en fracciones. 1 por 1 por 1, 1. 5 por 4, 20 por 3, 60. O sea, la probabilidad de cualquier terna es ¿cuánto? 1 de 60, ¿sí o no? Usted hubiera podido, no, profe, ¿y por qué no la hace pues con B, D y E? Le va a dar lo mismo y le aseguro. Son 3 letras. ¿Sí me entiende? 1.6%. Listo, no, pero no me sirve todavía. Necesito la fracción, un 60avo o 1 de 60. Ya te digo por qué. Sí, 1 de 60, profe, yo no voy a cerrar el micrófono. Entonces, 1 de 60, ¿sí o no? Ahora, pero ustedes, mis alumnos, saben que eso tiene, ojo, le falta, o está malo o incompleto. ¿Por qué? Pues eso se perdió toda la probabilidad del otro semestre. Dejen una huella de su voz grabando diciendo algo bacano. Hijo de madre, yo le demostré además que me acuerdo que yo no soy es reseteado. Clase vista, clase reseteano. ¿Por qué esto tiene error o está incompleto? En la unión hay que restar la intersección. ¿Quiénes son estos manes? Con los nombres que di, invénteselos otra vez. Ana, Berta y Carlos. Ana, Berta y Carlos. ¿Salió de primera quién? Ana. Después. Berta. Y después. Carlangas. ¿Y qué pasa si hubieran salido así? La probabilidad sería la misma. Exacto. Bueno, lo que yo quiero decir no es tanto la probabilidad, sino que usted me dice, papá, son los mismos 3. A esos manes lo que les importa es que ganarse la berraca beca, no si sale de primero, ni de segundo, ni de tercero. Ellos necesitan es ganársela. Y puede salir una vez por permutaciones o combinaciones, profe. Claro, para allá vamos, era lo que quería que aprendieran y que me recordaran. Profe, es que aquí no sé, aquí no sirven todos los casos en el que porque aquí, si usted metió esto así, es porque el orden es importante.
pero nosotros nos importa el orden, A, B y C en cualquier orden. Entonces usted lo que me tiene que decir, profe, es que esto es claro. Mire que 3 letras, ¿de cuántas formas se pueden combinar? De 6 formas. Si no me vaya a hacerlas A, B, C, A, C, B, B, C, A, no me vaya a hacer, porque usted sabe eso, ya tiene que ser especialista si estudió conmigo estadística 1. Entonces, claro, cualquier ordenación vale huevo, porque son los mismos 3 ganadores. Son como un equipo de 3. Entonces usted dice, profe, entonces la probabilidad de que sean 3 cualquiera es 6 por 1/60, lo que lo vuelve 1/10, papá. Este es el método que más le gusta a los estadísticos, pero es más mamoncillo si la persona tiene debilidades para reconocer que aquí el orden no es importante, porque lo que importa es que sea la terna, ¿sí o no? ¿Les quedó claro, muchachos, por qué hay que multiplicar por 6 esta probabilidad? Sí, señor. Porque ABC es lo mismo que CBA, es lo mismo que todas las 6 combinaciones de 3 letras, todas es el mismo equipo que ganó. En las 3 va a quedar contenta Ana, va a quedar contenta Berta y va a quedar contento Carlos, porque en cualquiera de las 6, en cualquiera de las 6 quedó como ganador de la beca. Ahora bien, este es el método más galloso por esto, porque la persona que hace eso tiene que saber que la probabilidad hay que multiplicarla por todas las combinaciones. Si fueran 4 personas, ¿sí? Habría que multiplicar por 24. Por el factorial de n. Claro, por el factorial del número, el tamaño de la muestra. Ahora bien, según lo que acabamos de ver, hay otro método alterno que es más eficiente, pero menos riguroso. ¿Quién me dice cuál es? Es parecido a este, pero es como más fácil. Pero sé que alguno de ustedes lo adivina. O lo intuye mejor, o lo deduce, o lo infiere. Aquí recuerde lo que propuso Víctor, escribir los nombres en cada papel. Ana, Berta, Carlos, Daniel y Ezequiel. ¿Cuál sería el otro? Este sería el método 1. Y el método 2, bellacos. ¿Cuántos elementos tiene la población, muchachos? 5. Correcto. ¿Y la 5, muestra profe. cuántos tiene que tener? 3. 3. ¿De cuántas formas puedo yo de 5 elementos obtener 3? ¿5 permutado en 3, profe? ¿O combinado? Permutado. Combinado, porque no me importa el orden. Recuerden que cuando voy a seleccionar para ganar, yo les digo palabra al seleccionar no importa el orden. 10, profe. Entonces hay 10. 10, ¿de acuerdo? ¿Ustedes para qué creen que calculé esto? Es 10 que está allá abajo. Sí, tiene que ver con que es como la razón, pero hay algo más empírico por el que necesitaba pillar este 10. Miren esto, ustedes se han olvidado de las señales. Miren estas 2 cosas, miren estas y esta. Yo les da la luz de a lo que quiero llegar. Hombre, ¿Hay 10 posibles escenarios? Colocar los 3 nombres juntos. Claro que esas ABC se toman como una sola. Claro, esa es la otra forma. Pero entonces yo necesitaba saber cuántos papelitos eché. Cuando hacíamos el ejercicio de siempre juntos y eso. Ajá. ¿Cuántos papelitos eché aquí? 5 más, profe. Uno por cada nombre. Pero ahora, ¿cuántos voy a echar? Si cojo y en cada papelito van 3 nombres para que de una vez me salga la terna ganadora y saque solamente 1. ¿Cuántos de estos triples van a salir? Uy, claro.
Ana Berta Carlos. Esos Ana 10, profe. Camil. Son Los 10. 10, ya sabemos que Los son 10. 10. ¿Sí o no? Entonces, si echas 10, ¿y cuántos hay que sacar? ¿3? 1. 1. Entonces, batimos y décimo. sacamos. Y Hay que ahí ya sacar solamente uno. Entonces, Profe, ahí ya salió un décimo. Ya la pillé. correcto, ya sale un décimo en un solo tiro. Y usted dice, esta es la... Y aquí, usted no puede decir cuando en el primer método esta es la terna ganadora. Usted tiene que decir, este es el primer ganador, este es el segundo ganador y este es el tercer ganador. Pero en esta, usted como cuando al salir un papelito salen los 3 nombres, ahí sí usted dice, esta es la terna ganadora. Y también la probabilidad es de un décimo. Miren la ventaja porque esta sale directamente en un décimo. No hay que multiplicar por nada. Hay que sacar. Ese es como un estilo de muestreo aleatorio simple de lo más básico, ¿sí? Es lo más básico, pero quería que recordaran los conceptos viejos. No se pueden olvidar de eso, muchachos, de los elementos básicos. No los dejen salir de su mente. Claro que esto es muy berraco. Ayer le confesé a uno de mis hijos que pues algo que alguien no creería. Yo tengo problemas de memoria. Yo le he tirado mucho a la cabeza porque desde muy niño hice cosas malas. ¿Sí? Pues no tan malas, pero malas al fin y al cabo. ¿Como cuáles? Pues como yo me salí del colegio, yo a los 11 años ya trabajaba en un taller y a los 12 ya tomaba traguito. Entonces, claro, eso me borró las neuronas. Entonces, tengo problemas de memoria, ¿cierto? Tengo problemas de memoria. Y recordarse, aunque sea lo que a uno le guste, le puede costar trabajo. Entonces, yo una vez en el 95 que entré a una universidad a estudiar, pelado, sin plata, pero con tal de que no se me olvidara lo que había aprendido de matemáticas. Y si me llega a olvidar esto, me lleva al diablo, pues. Entonces, entiendo que se les olviden las cosas y más si no son de lo suyo. Yo mismo tuve que hacer una carrera ahí, media carrera ahí, como para que no se me olvidaran matemáticas, ¿sí? Porque yo sé como el estrés, las otras cosas, lo demás. Y a uno que le gusta eso, imagina que no viva antes lo sufra, pues se le olvida muy fácil. Pero he aprendido que la matemática es una amante muy celosa. Usted no la puede descuidar, ¿sí? ¿Por qué, profe? Por ejemplo, yo era muy bueno cuando estudié en la Universidad del Cauca para esos sólidos de revolución, ¿sí? Esa vaina era muy bacana. Yo aprendí porque era duro y yo me metía y ahora yo creo que ya no hago uno, porque hace como 25 años no trabajo eso. Entonces, claro, ahora si yo lo intentara, yo creo que me es más fácil acordarme, o series de potencias, integrar eso. Pero, ¿y yo que vivo de esto? Entonces, imagínense, si los entiendo a la gente que no vive de eso, que lo vio y no ve la hora de olvidarse eso, de hacer un asterisco, punto, asterisco del, para que le quede limpio su cerebro, no. Pero en este caso hay cosas que de matemáticas que no deben olvidar, muchachos. Por ejemplo, ese conteo, eso da mucho poder. No lo olviden, hombre, manténganlo. Vean de vez en cuando, métanse y resuelven unos problemitas y mantienen vivo. Eso les mantiene viva la inteligencia y de seguro no deja que se les arrime ese alemán tan maluco, ¿sí o no? Bueno, después de esa infidencia, ¿sí o no? Les dejo nuevamente que me repasen los métodos, ¿cierto? Vamos a hablar un poquitico muy rápidamente. ¿Alguien tiene horas por ahí que me arrancó el reloj de año de viejo para calcular el tiempo que tengo? 8 y 12 más 1. 8 y las del verso. Bueno. Un método muy usado en algunos trabajos de grado de contaduría, de administración y trabajo social aquí en la Cauca, en la Cauca, porque la Cauca es mi colegio, en la Universidad del Valle, es el muestreo sistemático. Muchachos, el sistemático, el muestreo, usted lo utiliza mucho. Por ejemplo, imagínense que uno de los nombres de una de las niñas que esté ahí, las niñas, como los hombres participan más, uno se va memorizando más esos nombres. Denme un nombre de una niña porque estamos en la época de la... ¿Mayerly? Sí, Mayerly Quillanás, pues. Listo. Digamos que esta niña planea en su trabajo de grado
esta niña planea en su trabajo de grado analizar el comportamiento de los estudiantes de administración de empresas, ¿sí? De los estudiantes de administración de empresas de los últimos 3 años, del último trienio. Ella quiere saber de eso, 6 semestres. ¿Qué quiere saber? Ella quiere saber el comportamiento académico, ¿sí? Si han sido estables, qué años, cómo han fluctuado, etcétera. Entonces, esa es una población relativamente fácil de obtener. ¿Y saben por qué? Porque ella puede ir donde Mariluz y dile, Mariluz, ¿sería tan amable de regalarme los listados de los estudiantes de los 3 últimos años? ¿Sí pillaron la que se necesita para aplicar este método? ¿Qué se necesita? Una lista de los elementos de la población. Ella necesita los 3 últimos años para mirar las oscilaciones en las notas y ella, claro, esta muchacha tiene registros y con notas. Entonces, pues, madre, esa investigación a nivel de costos está barata. ¿Por qué? Porque tiene los datos ya recogidos. ¿Me están entendiendo, muchachos? Porque nadie ni siquiera suspira, entonces creo que ya se fueron. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Listo. Entonces, la pillaron. Entonces, ojo, para el muestreo sistemático es necesario tener ¿un qué? Una lista. Un listado de la población. Muy bien. Listado. Entonces es fundamental. Miren, muchachos, una vez hicieron alguien cogió ¿cómo es que llaman las cosas de los teléfonos? Una agenda. ¿Un qué? Un que regalan. Directorio. Exacto, el directorio telefónico. Entonces, un man cogía y abría y abría para sacar datos, hacer llamadas aleatoriamente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué error sistemático creen ustedes que cometió ahí? ¿Por qué sesgó la información? Aunque él le parecía que era aleatorio. Abría y tan y señalaba. ¿Por qué creen que está sesgado? Está organizado alfabéticamente. Sí. ¿Y? Todas pertenecen a un mismo lugar. Claro. Pero demostrame vos que alguien tiene menos posibilidad de ser elegido, por ejemplo. Generalmente no se escogen las primeras o las últimas páginas. Correcto. Por ejemplo, los de apellido W o X, ¿cierto? Porque generalmente uno no coge la última hoja. No, uno abre, si uno quiere hacer aleatorio, uno abre como por la mitad, entonces siempre hojas. Y la puede ir moviendo. Pero ese es, entonces, alguien dijo, uy, pero es que miren que el método era bacano, tenía cierto nivel de aleatoriedad. Claro, pero le creabas un error. Entonces ese tipo dijo, mire, esa vaina se puede mejorar, esa situación, ¿sí? Digamos que usted tenga una tira de elementos. 1, 2, 3, 4 puntos suspensorios, 28, 29 y 30. Bueno, por inventarme algo. Entonces, si nosotros dividiéramos esta vaina en 3 intervalos, aquí hasta el 10, aquí está el 20, ¿cierto? Este método es bacano, porque dice que de pronto que necesitemos sacar 6. De estos 30 necesitamos 6. ¿Sí o no? De esos 30 necesitamos 6. Hay unos primeros números bajitos que sean como los del apellido A, ¿cierto? ¿Cierto? Alegría, no sé qué. Y los de acá estarían los W, X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros dividimos toda la población en unos intervalos y decimos, como necesitas 6, sácate 2 de aquí, 2 de aquí y 2 de aquí. Entonces, quitas ese elemento de... O sea, lo que garantiza con este método, que esté distribuida en la muestra a lo largo de toda, porque alguien podría sacarlos todo de aquí, como alguien que ahora solamente el directorio en el medio. Pues, no, de esta forma garantiza
que al subdividir, o sea, que la muestra está a lo largo de toda la población por lo menos. Esa más o menos es el método sistemático, ¿de acuerdo? Que es tener un listado, ¿sí o no? Ahora, profe, ¿y eso es así de simple? No, eso tiene un pequeño algoritmo, pero más sencillo que cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que esta vaina se aprende con un ejemplito. Más largo el ejercicio que hacerlo. Entonces, saquemos uno de un examen que no espero que vayan a hacer ustedes nunca, ¿no? Bueno, entonces dice así. Cópienlo, muchachos. Cópienlo, por favor, para que yo me queda más fácil que ustedes ya lo tengo aquí y ustedes lo tengan allá y no me gaste un poco de tiempo copiando eso ahí. ¿Listo? Listo, profe. Dice así, se utiliza el más, para no decir como aquí, muestreo aleatorio simple. No, el más no. Se utiliza el muestreo aleatorio sistemático, perdón. Entonces ahí sería muestreo aleatorio. Uy, madre, quedó igual. Pongámosle así. Muestreo aleatorio sistemático. Pone a coma para diferenciarlo. Se emplea el muestreo aleatorio sistemático para elegir una muestra aleatoria de 30 datos. Para elegir una muestra aleatoria de 30 datos. Coma. De un listado de 360 personas. De un listado de 360 personas. Determine los numerales, determine los numerales de la lista que son elegidos. Determine los numerales para la muestra que son elegidos. Sabiendo que el elemento del primero, el elemento del primer intervalo, sabiendo que el elemento del primer intervalo se obtuvo de forma aleatoria y fue el 7. Bueno, muchachos, entonces vamos a sacar aquí unos daticos que necesitan saber. ¿Cuántos elementos tiene la población? 360. 360. Entonces, para que nos vamos entendiendo, aquí hay unas letricas que son clave. La N mayúscula, ya saben ustedes qué es la población y son 360. La muestra, ¿cuántos elementos tiene que tener? 30. 30, correcto. Además nos dicen que el elemento, aquí, esto es bacano cuando vos lo haces en la práctica, pero como es para un examen, yo no te puedo decir, vaya y saque un dado y tiren unos dados. Bueno, sí se podría, pero en las condiciones en que los hemos hecho siempre no aplicaba. Entonces, tenía que, porque lo bacano es hacerlo realmente, pero aquí nos tocaba inventarnos como en las pruebas del IFES. Mire, alguien metió los papelitos del 1 al 12, ¿sí o no? Metimos unos papelitos del 1 al 12 y salió el 7, para decir que
Ahora les digo por qué era importante decir, mire, estamos en el muestreo sistemático y para hallar el primer elemento necesitas el muestreo aleatorio simple, que es meter los números del 1 al 12 y sacar uno, y ese es el primer elemento que ya les queda claro. A ese primer elemento se le llama K en la mayoría de los libros, ¿cierto? A ese primer elemento se le llama, perdón, K no, a ese primer elemento le llamamos A, que fue 7. Y se le llama K al cociente este. K es igual a N sobre N. Ustedes van entendiendo que esta es toda la población, es toda la tira, ¿cierto? El dibujo que hacía ahora es toda la tira, y al dividirlo entre el tamaño de la muestra, lo que me va a dividir ahí es, ¿cierto? Me van a salir, al dividir 360 entre 30, intervalos. Sí, me van a salir 12 subintervalos, ¿sí o no? Va a quedar esto. Eso es lo que significa esta división, el número de intervalos. Entonces, esta vaina es 360 dividido entre 30. Entonces me da que K es igual a 36 sobre 3. 12. Muy bien. Entonces, ¿cuántos de estas cositas van a salir? O sea, 12. Lo que es... Bueno, miren. 12, mi teacher. Bueno, muchachos, ahora, tengan en cuenta que tenemos que... Nos hablaron de numerales. Lean eso y miren por qué no hablan de números y no de numerales, muchachos. Tengo entendido de que en una lista el numeral representa la posición. No, joven, lo que pasa es que nosotros le llamamos números, pero en verdad lo que representa la cantidad es el numeral. Por ejemplo, decir el 3, el 8, el 17 son numerales. ¿De acuerdo? La representación del número, para que hagan claridad de eso, se llaman numerales, a estos símbolos. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, muchachos, nosotros podríamos tener hasta aquí. Usted en la vida real lo podría hacer. Ya tengo la muchacha, ¿cierto? Ayer tiene el 360 de la lista que le pasaron, ¿cierto? De todos los estudiantes que han habido en los últimos 3 años, necesita 30. Hizo cálculos del tema que sigue, que es tamaño de la muestra, ya aplicó el concepto, necesito 30 de esta población de 360, mi muestra es representativa a nivel de tamaño, si salen 30, una gran muestra, vamos a ver qué se llama eso después. Y entonces cogió con un listadito, sacó del 1 al, miremos a ver. Listo. Del 1, no sería del 1 al 12, sino del 1 al 30, y sacó el número 7, ¿de acuerdo? Ya van a pillar, entonces miremos la siguiente situación. Sacó del 1 al 30, ese es el tamaño de la franja, y entonces le dio esto. El primer numeral, por muestreo aleatorio simple, es el ¿qué? El 7, ¿cierto? Sacó el 7. Profe, ¿y cómo sacase el segundo? Este 7 salió del primer espacio. ¿Le sumamos K, profe? Correcto. Entonces coge y le suma, como acuérdense, en esta división entre 360 y 30 me dio 12, es porque este 360, ¿cierto? Se hicieron, recuerden como le enseñan a los peladitos para que lo entiendan. Vos le decís a un peladito 10 dividido entre 5. Entonces el peladito dice 2. Entonces el cerebro de él lo preparamos para que diga, se hicieron 2 montoncitos de 5. ¿Cierto? Entonces este 12 se podría entender de esa misma, ¿cierto? Montoncitos de 30. ¿Cierto? Montoncitos de 30. ¿Sí? Entonces mucho cuidado. De la primera franja, del primer intervalito, sale el 7. Y así como dice Víctor, para garantizar de que salga del otro, le sumo ¿qué? K. ¿Y cuánto da 7 más 12? 19. 19, ¿sí o no? 19. Crean en que no se traslapan, porque siempre al sumarle un periodo completo, lo mete al otro intervalo. Entonces, lo que estamos logrando es que barra toda la población, ¿sí o no? Entonces,
Si usted hiciera 12, 24, 36, 48, 60, y si por ejemplo aquí así cogiera el más pequeño, el 1, ¿sí van conmigo? Y le sumo 12, créanme que no hay forma de que quede en este, porque al sumarle todo el periodo, lo mete, quedaría aquí, que aquí arranca este con el 13, y si le suma a 12, queda 25, cogería los primeros, ¿de acuerdo? Entonces, le garantiza que va a barrer todo el listado. Eso es al dividir el listado en subintervalos, logra que se riegue la población, que se riegue los elementos de la muestra a lo largo de toda la población. Y entonces los numerales serían como lo acaban de ver, 7, 19, creo que 19, ¿cuál sigue? 19, 26. No me lo digan y complétenlo ustedes. Matóse. Complétenlo ustedes. Y ese es el método, así de sencillo. Ya esto, una calculadora que tenga memoria lo va haciendo de seguido, ¿no? Porque no es sino sumarle 12. Recuerden que les tienen que dar 30 datos, muchachos. Datos. Uno de cada subintervalo. Pues tengo que decirles también que cuál es el peligro de este método. Que se puede crear un error sistemático. ¿Cómo así, profe? Claro, sistemático es que se repita, ¿cierto? Como hay un periodo fijo de 12 en 12, entonces se podría generar un error eventual porque particularmente cada periodo regular de numerales se saca uno o se obtiene uno. Entonces, si fuese, por ejemplo, una serie de gaseosas en una línea y la máquina tuviera un desperfecto, coincidencialmente en ese, toda la muestra salía con el desperfecto porque lo coge cada error. El último dato da 355. El último dato, perfecto, el último es 355, 343, 355 y aquí hay 30. Muy bien. Y en la siguiente clase, vamos a trabajar lo siguiente, muchachos. Vamos a diferenciar entre estadístico y parámetro. Entonces, los parámetros se refieren a la población y los estadísticos, la muestra. Correcto, la muestra. Entonces hay parámetros fundamentales del trabajo en la estadística. El número 1, ¿quién se lo sabe? La media. ¿Sí o no? El número 1, la media poblacional. Acá tenemos que ya ser más rigurosos. Cuando vean la U es media poblacional. Y si ven esto, ¿a qué no saben? Media muestral, es de la muestra. Tenemos la media. ¿Qué otro parámetro es muy representativo en lo que hemos trabajado? No, carajo, están cansados. La desviación estándar. Mire que estas salen juntas, para todo, son como novias, ¿sí o no? Entonces, la desviación estándar
pero si es así, este Majin Buu, sigma, la letra griega sigma, minúscula, ¿no? Y esta es, se le llama S, ustedes lo recuerdan, la desviación estándar muestral, ¿de acuerdo? Lo que empezamos ya a esbozar es que con las muestras tratamos de estimar, no se olviden de esa palabra, estimar, que la van a utilizar mucho. Con estos datos tratamos de estimar, con los estadísticos tratamos de estimar los parámetros, tratamos de estimar la media, la varianza, la desviación estándar, las diferencias de las muestras. ¿Cómo así? Pero claro, porque puedes tener dos muestras. Si tenés una muestra poblacional 1 y una muestra poblacional 2, esta diferencia entre las muestras para utilizar, por ejemplo, algunos análisis importantes como el chi cuadrado, como no podemos tener la población todas las veces, entonces las estimamos pues con las con los estadísticos, o sea, con las medias muestrales, porque usted puede sacar dos muestras bellacos de una misma población. No se olviden de eso. Entonces, también podemos sacar la proporción. La proporción no es con elementos, sino con probabilidad. Por ejemplo, que la población es 100 y que la muestra fue de 10. Entonces, eso es con cantidad, pero usted también puede decir del 10%. Y entonces ya es la proporción, ¿cierto? Se habla de proporción acá. Así como hablamos de media, también hablamos de la proporción cuando se mete el concepto probabilístico. Y también podemos hablar de las diferencias de las proporciones muestrales y las diferencias de las proporciones poblacionales. Entonces trabajaremos en la otra clase un poquito sobre eso. Trabajaremos el concepto de distribuciones muestrales. Ya estamos llegando a una parte que es bien bacana, muchachos, porque es muy aplicada. ¿Sí? Es bien aplicada. ¿Cómo así aplicada, profe? Porque con usted la muestra, usted puede estimar, por ejemplo, Vanegas, que supiera que con una muestra de unos días de las motos que atendió, podía estimar la población anual, ¿sí o no? O con una muestra de unos clientes podía estimar algo sobre todos los clientes. Eso es muy importante, ¿cierto? Estimar. También hay ejemplos al contrario, ¿cierto? Recuerden el método inductivo y el método deductivo, ¿sí o no? El que va de menor a mayor, o de lo particular a lo general, y el contrario. A nosotros nos interesa de la muestra, caso particular, al general, ¿de acuerdo? Pero también hay unos ejemplos, sino que yo casi no los utilizo porque me parecen que, por ejemplo, que de esta población, si tenemos esta población y esta desviación estándar poblacional, que entonces que la muestra cuánto debiera tener, eso en la vida real casi no aplica. Funciones al contrario, que con una muestra tratar de estimar los parámetros poblacionales, pero lo hacemos por aquello de la bidireccionalidad del concepto. Entonces, hablamos de eso. Vamos a hablar del error muestral, que es importante, y vamos a volver a aplicar la distribución muestral para hallar lo que se llama el concepto de intervalo de confianza. Es una cosa bacanísima. Trabajamos algo del intervalo de confianza. ¿Cómo así? Por ejemplo, que yo le pueda decir, mire, con qué certeza, con una certeza del 95%, deme las notas que sacaron estos muchachos en este parcial, si tenemos esta muestra. Y entonces usted al decirle, los muchachos, está viendo la población, eso se puede hacer con probabilidad estadística en la toma de decisiones por inferencia. Y después avanzamos con ese mismo concepto para hallar el tamaño de la muestra. Vamos a ver hasta dónde nos rinde en la otra clase. Muchachos, que tengan feliz noche. Se cuidan mucho. Muchas gracias, mi profe. Usted el duro. No, profe, gracias. Que duerman bien, que descansen. Gracias, profe. Gracias, compañeros, que tengan buena noche. Gracias, profe, que esté muy bien. Feliz noche para todos. Igual. A dormir. Que duerma, sensei, nos vemos. Chao, guerrero, te cuidas. Gracias, mío.